Bueno, vamos con el siguiente tema, que son los diodos rectificadores. Te van a preguntar, ¿y por qué vamos a ver un diodo? Nosotros tenemos que estudiar, ¿sí?, y ver cómo se comporta el alternador, que es la fuente de energía, no solo del avión, sino del auto, de una moto. ¿Sí? Hoy un motor a explosión necesita una batería de 12 volt, ¿sí?, o magnetos, y para cargar esa batería de 12 volt, antiguamente de 1960 para atrás se usaban dínamos, ¿sí?, que es muy poco eficiente. A partir del diodo rectificador semiconductor, que ahora vamos a ver qué es, a partir del diodo rectificador semiconductor se empezó a utilizar el alternador. ¿Por qué? Porque el alternador me genera las tres fases de la corriente alterna y el neutro, que es esta masa, sería el negativo, ¿sí?, masa. Y esas tres fases de la corriente alterna tienen que ser rectificadas a través de 6 diodos. ¿Sí? A través de un puente de diodos, en realidad serían 3 puentes de diodos, de 2 diodos cada uno. En definitiva, a la salida de esto vamos a tener positivo, negativo y corriente continua. Pero para eso tenemos que entender cómo es el diodo. Simbología del diodo. La simbología es esta. ¿Sí? Tiene el ánodo, el cátodo, y solamente va a dejar pasar corriente cuando el ánodo se lo polariza positivo. O sea que si yo de acá tengo una corriente alterna de este tipo, ¿sí?, más menos, solamente va a dejar pasar, en este caso, si el diodo está así, los semiciclos positivos. Esto sería la rectificación de media onda. Cuando se trabaja, como en el alternador, con lo que sería un puente de diodos, que serían 2 diodos, ¿sí? Acá está la corriente alterna, ¿sí?, y tiene su punto medio de la corriente alterna que está referido a masa. A la salida vamos a obtener la rectificación de lo que sería para nosotros la onda completa. El semiciclo positivo pasa y el semiciclo negativo lo da vuelta y lo hace positivo. Por eso, en el alternador, como tenemos las 3 fases de la corriente alterna, un puente de diodo rectifica una fase, la otra fase está desfasada a 120 grados y la rectifican otros 2 diodos, y la otra fase está desfasada otros 120 grados y hay otros 2 diodos que la rectifican. Como conclusión, fíjense, todo este mamarracho que estoy dibujando, me queda una corriente continua. ¿De acuerdo? Por eso, en la configuración del alternador, que podemos ver imágenes y demás, ¿sí?, gracias a los diodos rectificadores lo podemos lograr. ¿Sí? Fíjense, estos son 2 tipos diferentes de diodos, de diferente potencia. Este es un diodo para montaje en plaqueta, ¿sí? La franja gris es el cátodo, o sea que si yo lo dibujo, vamos a hacer el símbolo así, el dibujito de ese diodo es algo así, ¿sí? Esa franja gris estaría de este lado. Este diodo, vamos a abrirle las patitas, estaría ahí. ¿Sí? Y este otro diodo, para saber dónde está el cátodo, acá está el símbolo. ¿Sí? Esta es el ánodo, ven el símbolo, ahí no creo que se llegue a ver, pero si yo lo dibujo, ¿sí?, es algo así. Acá tiene el terminal y el otro terminal es la carcasa, tiene un tornillo, porque esto se monta sobre disipador, ¿sí?, pues es un diodo de mayor corriente. Y el símbolo que me aparece acá
aparece de la siguiente forma. Aparece así, en el dibujo. ¿Sí? O sea que la parte común, que es toda la tuerca, esta es el ánodo y este es el cátodo. Fíjense, acá tenemos una batería, la voy a poner ahí, una batería de 12 volt. Vamos a medir la tensión con el tester para verificar que esté en 12 volt. 12 volt, un poquito más, corriente continua, lo ponemos por 20, encendemos la pantallita, ahí se ve, medimos el voltaje, ¿sí? Y son 12,3 volt de corriente continua, ¿sí? Con esos 12,3 volt de corriente continua, el rojo es el positivo, el negro es el negativo, lo vamos a conectar a esta lámpara y que vamos a ver que la lámpara se enciende, simplemente. Ahora, si yo cambio la polaridad, donde le invierto la polaridad a la lámpara, no pasa nada, se enciende igual. La lámpara no tiene polaridad. Ahora, fíjense lo que pasaría cuando yo la conecto a través del diodo. Vamos a poner el terminal positivo acá lo que sería el punto medio de la lámpara. Si yo conecto el negativo acá se enciende. Vamos a pasarlo por este diodo. Voy a poner el negativo al cátodo, ¿sí? Y el positivo a través de la lámpara, ¿ven? ¿Sí? El positivo al ánodo. La lámpara se enciende. Ahora fíjense, si yo doy vuelta el diodo, ahora conecto el negativo al ánodo, miren, no se enciende. ¿Lo ven? No se enciende. ¿Sí? Ahora, si yo acá en la batería, ¿sí? Voy a acercar más para que se vea, ahí los bornes de la batería. Si yo en la batería ahora invierto la polaridad, la lámpara se va a encender. ¿Lo ven? Si pongo la polaridad como estaba recién, no. Por eso el diodo, lo que podemos ver, que lo que hace es dejar pasar la corriente en un solo sentido. Con el negativo en el ánodo no deja pasar la corriente. Con el negativo en el cátodo sí deja pasar la corriente. Por eso el diodo rectificador, ¿sí?, es el elemento que va a dejar pasar la corriente en un solo sentido. ¿Está bien? Y es fundamental para la rectificación de la corriente alterna. En definitiva, para transformar la corriente alterna en corriente continua. ¿De acuerdo? Después veremos cuál es la ventaja, ¿sí?, del alternador con respecto al dínamo y por qué hoy todos los motores para cargar la batería usan alternador y el dínamo se descartó a partir, ¿sí?, del descubrimiento del diodo semiconductor. Pero ¿qué pasa? Antes de 1960, y esto es historia, y se los cuento tipo un History Channel. Antes de 1960, que no había diodos rectificadores, no teníamos amplificadores, no teníamos radios, ¿sí? Sí teníamos. Y fue la generación anterior a la semiconducción. A partir de 1960 en adelante aparece el semiconductor, que nace con el diodo, después viene el transistor, después vienen los circuitos integrados, los microprocesadores y todo lo que conocemos hoy. Pero antes de 1960 teníamos las válvulas termoiónicas. Y fíjense, yo les voy a contar la historia de esto, de las válvulas termoiónicas. Por ejemplo, acá tengo una. ¿Ven? Esto es de una radio vieja. Es una 50L6, un tetrodo de potencia. Esto trae una potencia de 3-4 watts de audio. Y era la válvula que amplificaba el sonido. Estaba la válvula en un televisor, por ejemplo, blanco y negro de la década de los 60, tenía aproximadamente 15 lámparas. La del video, la del sonido, la del receptor, la de la imagen, la del sincronismo. Un montón, ¿sí? De hecho, yo llegué a vivir parte de esto por mi edad. Seguramente sus padres o abuelos también. Y seguramente capaz en sus casas tengan alguna radio a válvula. No sé si vieron la película Hombres de Honor,
donde el afroamericano quiere ser buzo, la radio, esa casera que tiene él y que se la regaló el papá, cuando él la enciende para escuchar música, se ve que adentro se encienden como todas lucecitas. Bueno, esas son las válvulas. Y yo les voy a contar un poco la historia, cómo nacen las válvulas, porque fueron los dos grandes avances tecnológicos que tuvo el ser humano. Las válvulas termoiónicas y después el semiconductor. Todos lo conocen a Edison, ¿verdad? Edison, la idea de él, era a través de una fuente de alimentación de continua, ¿sí? Con un filamento muy delgado que se ponga al rojo blanco y genere luz. Lo que todos conocemos que es una lamparita y se ve el filamento adentro. Pero claro, el filamento se le quemaba. Hasta que Edison se aviva que esto lo tiene que poner en una ampolla de vidrio y hacerle el vacío. ¿Está bien? Entonces, como no hay oxígeno, no hay combustión, el filamento no se oxida instantáneamente y no se quema. ¿Pero qué le pasaba a Edison? El filamento, después de varias horas de funcionamiento, se le empezó a ensuciar. Se le ensuciaba la lámpara. Entonces la quiso flotar de afuera con un trapo y vio que se ensuciaba del lado de adentro. Y dijo, pero si no hay combustión, no hay oxígeno, ¿cómo, qué me está ensuciando? Entonces pensó en algunas partículas que no sabía qué eran, y él puso a Edison una placa, sacó un cable para afuera, y ¿qué observó? Que si acá le ponía un potencial positivo, circulaba intensidad, corriente. ¿Está bien? ¿Cómo circula la corriente acá en el vacío? Ahora lo veremos. Y si le ponía un potencial negativo, no circula intensidad, no hay corriente. Bueno, no le pareció práctico una lámpara con 3 baterías. Esto lo descartó, le puso efecto Edison, ¿sí? Y no lo patentó. Y fue el disparador del primer diodo termoiónico. Recién vieron lo que es un diodo semiconductor, deja pasar la corriente en un solo sentido. Esto igual. ¿Qué era lo que le ensuciaba el filamento a Edison? Todo acá hacia alrededor se produce una nube de electrones libres, por efecto de emisión termoiónica. ¿Sí? Al elevarse la temperatura se produce agitamiento molecular y los electrones empiezan a salir de su órbita. Como el vidrio no tiene polaridad, los electrones son negativos, los electrones se dirigían hacia el vidrio y se iban apilando ahí y lo iban ensuciando. Con esta placa dentro de la ampolla al vacío, si yo le pongo un potencial positivo, los electrones son negativos, los atraigo y circula corriente. Ahora, si yo le pongo un potencial negativo, negativo con negativo se repelen y no circula corriente. ¿Qué es esto? Un diodo termoiónico. ¿Por qué se los cuento? Obviamente que esto no lo vamos a encontrar en ningún alternador, ni en ningún dispositivo electrónico actual, ¿sí? Pero se los cuento para que vean cómo nació primero el diodo termoiónico y después, a partir del 1960 hacia 1950, final de la Segunda Guerra Mundial, el hombre busca un dispositivo frío que no haya que calentarlo y encuentra el semiconductor, ¿sí? Que aprendió a manipularlo para que se comporte como un conductor y deje pasar corriente, como un aislador y no deje pasar corriente, que es un diodo. Después evolucionan el transistor, los circuitos integrados y todo lo que conocemos hoy. ¿De acuerdo? Así que bueno, esta es la idea del diodo semiconductor, ¿sí? Que deja pasar corriente en un solo sentido, y a posterior veremos el funcionamiento del alternador.